Una vez que ustedes hayan realizado la actividad de los helados, el siguiente paso es avanzar y vamos a ver ahora los tipos de financiamiento en relación a cómo se puede financiar su negocio. Cuando una empresa o emprendimiento desea financiar ya sean sus inversiones, capital de trabajo, por ejemplo la caja chica, gastos de operación, ya sabemos lo que es, o cualquier otro tipo de requerimiento que necesite la empresa, debe recurrir a alguna fuente de financiamiento, ¿no es cierto? De algún lugar tiene que tratar de obtener dinero. En líneas generales podemos hablar de dos tipos de financiamiento, el interno y el externo. El financiamiento interno es hablar de recursos propios, o sea, que él o la propietaria de la empresa debe recurrir a sus propios recursos para realizar la inversión o se refiere a utilizar dinero que proviene del mismo negocio. En este caso nos referimos principalmente a ahorros. No se les olvide que el financiamiento interno tiene que ver con los recursos propios, ya sea del propietario del negocio o de la empresa, utilizando sus propios recursos para realizar la inversión, o sea, de él, o utilizar dinero del propio negocio, que es en general el dinero asociado a los ahorros, aquel dinero que de alguna manera se va dejando como margen de utilidad, ¿ya? Y el otro es el financiamiento externo, ¿ya? Este financiamiento es el más común porque en realidad está asociado a aquellas instituciones que prestan dinero o que prestan recursos a través de créditos o que entregan subsidios. En general hablamos de subsidio, que es aquel dinero que se recibe y no se debe devolver, que puede ser público o privado. En general los subsidios, la mayoría de ellos son estatales y son dineros que se entregan para que las personas, sobre todo los pequeños emprendedores, puedan realizar inversiones para mejorar su negocio. ¿Ya? Esa es más o menos la idea de los dos financiamientos que podemos encontrar en este momento. Ahora, pensemos en las fuentes externas de financiamiento. Existen principalmente dos tipos de fuentes de financiamiento con recursos externos, es decir, instituciones desde donde proviene el préstamo o entrega de dinero. Partamos con la primera. Estamos hablando de aquí de fuentes privadas. Lo más común en este sentido son los créditos otorgados por los bancos, cooperativas y fundaciones. Un crédito es recibir dinero por parte de una entidad y comprometerse a pagarlo en un determinado periodo más una suma por el interés acumulado. Comúnmente el crédito se va pagando de forma mensual en cuotas iguales. Los créditos son obtenidos generalmente en un banco, cooperativas o fundaciones, donde uno pide un crédito con ciertos fines, ya sea de consumo, hipotecario, inversión u otros. Desde el último tiempo, en nuestro país, sabemos que también las casas comerciales, a través de sus tarjetas de crédito, igualmente entregan opciones de créditos o también llamados avances en efectivo. Lo hemos escuchado más de alguna vez. Todo crédito de alguna entidad comercial o bancaria posee una tasa de interés, o sea, se debe pagar más de lo que pidió. Es importante recalcar que la entidad crediticia, o sea, quienes prestan el dinero, ya, según el perfil de riesgo de la persona que pide el crédito, determina qué tasa de interés le cobrará. Mientras más riesgo, más interés. O sea, si el banco determina que la persona que pide un crédito es más probable que no pague el crédito o se atrase en su pago, más interés le cobrará por su crédito. En general, los bancos lo que hacen puntualmente es evaluar la capacidad de retorno que tienen y es distinto prestarle a una persona natural, a una persona que no tiene ningún bien, a prestarle a una persona que sí tiene bienes, por ejemplo, una casa, un auto o un conjunto de ellos. En general, para las empresas, los intereses tienden a ser más bajos que para las personas, porque las empresas eh, tienen como de alguna manera cubrir los créditos que piden y por ende siempre van a tener más acceso a créditos más altos. En general, las personas más naturales, las que en este caso nosotros, por ejemplo, tendemos a acceder a créditos que son en general más bajos y con tasas de interés altas. Por eso hay que tener siempre mucho cuidado, ¿ya? Ahí al pedir un crédito. Hay otro tipo de fuentes que son las fuentes públicas. En este caso, el Estado tiene subsidios para que emprendedoras
y emprendedores puedan comenzar y hacer crecer sus negocios. Los subsidios son dineros que no deben ser devueltos al Estado. El fin de estos fondos es promover el emprendimiento, y existen varios instrumentos del Estado enfocados en entregar estos subsidios, pero los más comunes para emprendedoras y microempresarias son el Banco Estado, Corfo, Cercotec y Fosis. Para cualquiera de estos fondos entregados por el Estado es necesario postular a través de un concurso público. Comúnmente toda esta información es indicada en las páginas web de las instituciones. Es importante recalcar que en el caso de los subsidios del Estado, aunque no haya que devolver el dinero, sí es necesario que ustedes justifiquen el uso correcto de este, que fue hecho respecto al plan propuesto por el cual se adjudicó el fondo. Ejemplo, ustedes, por ejemplo, postulan a FOSIS, ¿ya? Y se obtienen un subsidio o dinero porque ustedes están postulando para cambiar o para comprar nueva maquinaria. Pensemos en nuevos hornos si es una panadería, o nuevas máquinas de coser, o máquinas de coser más especializadas si es un taller de costura, por ejemplo, ¿ya? En general lo que va a hacer FOSIS en este caso es evaluar si acepta entregarles el dinero, lo va a hacer, pero después va a hacer un seguimiento de que realmente el dinero se usó para lo que se solicitó. Si por alguna razón el dinero no se usó para lo que se solicitó, sencillamente se los pueden pedir de vuelta. Así más o menos es, pero en general obviamente uno va a pedir un dinero y va a pedir un subsidio para poder cubrir ciertas bases del negocio, comprando maquinaria, etcétera. Y obviamente uno lo va a hacer. O sea, no hay para qué devolver el dinero si tenemos claro que en realidad lo vamos a utilizar para eso. Es importante que ustedes siempre tengan un endeudamiento responsable. Frente a endeudamiento por vía privada con un banco o con alguna entidad financiera, es necesario ser sumamente cuidadoso en analizar si existe la capacidad de pago por parte de su empresa o por usted misma, ya que cualquier atraso en los pagos de un crédito puede generar múltiples problemas, desde multas en dinero hasta embargos en su hogar. Por lo anterior, es muy importante que se informe antes de tomar un crédito. Para ello, les recomiendo realizar los siguientes pasos. Primero, calcular su flujo de ingresos. ¿Cuánto es lo que ustedes reciben mensualmente en dinero o qué es lo que ingresa mensualmente? Eso lo tienen que tener siempre claro y nadie mejor que ustedes para tenerlo claro, ¿ya? Lo segundo es cotizar en diferentes instituciones. No vayan solamente a un solo banco o a solamente a una empresa crediticia. No se confíen solamente en Falabella, en Ripley. No vayan solamente al banco que tienen de turno. Siempre evalúen más o menos cuál es el que les ofrece la menor tasa de interés. O el CAE, el típico CAE que a través de él, entre menos CAE ustedes tengan que pagar, más seguridad tienen de que el crédito y el interés que les van a cobrar es menor. Y lo otro es saber o calcular cuánto puede pagar por cada cuota. Eso es muy importante. Si ustedes pueden pagar 100.000 pesos por cada cuota, entonces no pidan más que eso. Y lo otro, siempre verifiquen, de acuerdo al dinero que están pidiendo, en cuánto tiempo lo tienen que pagar. Lo ideal es obviamente pedir un crédito y pagarlo lo más rápidamente posible, pero si no se puede, al menos pedir un crédito que sí se pueda pagar, ¿ya? Dentro del endeudamiento responsable tenemos también lo que se denominan sus flujos de ingresos. Si es que quiere pedir un crédito, lo primero que debe determinar es su capacidad de pago, o sea, la capacidad que ustedes tienen para pagar ese crédito. Para eso, tiene que ver cuánto ingreso disponible tiene para poder hacer frente al pago de crédito. Para ello, el siguiente cuadro nos va a ayudar un poquitito para hacer el cálculo, ¿ya? Lo ideal es que ustedes definan cuántos ingresos tienen, lo positivo, los ingresos como tal, ¿ya? Esto significa que todo lo que sea entrada de dinero, sueldo, apoyos en dinero regulares de familiares, ingresos por algún negocio, entre otros, todo lo que tenga que ver con ingresos, o sea, ingreso de dinero, ya va en este ítem. Los gastos, todo tiene que ver con todo lo que sean las salidas de dinero, a diferencia de los ingresos, que son las entradas, aquí vienen las salidas de dinero. Pago de cuentas, compra de alimentos, pago de útiles escolares, pago de transporte, entre otros. O sea, todo lo que ustedes gastan, eso es muy importante. Y después tienen que tener claro lo que es lo que está disponible para pago. Esto es capacidad de pago.
Esto se relaciona con el dinero que queda restando ingresos menos gastos. O sea, todo lo que yo recibo, más todo lo que yo tengo que pagar o lo que gasto, obviamente se hace una resta entre ambos, y lo que quede es lo que de alguna manera me permite a mí saber cuánto es lo que puedo pagar de cuota mensual del préstamo que estoy pidiendo. En algunos casos, las instituciones financieras consideran la capacidad de endeudamiento como un porcentaje del dinero disponible luego de restar los gastos. ¿Qué significa eso? Que ustedes, por ejemplo, entre los ingresos y los gastos quedan con, les voy a dar un ejemplo muy puntual, supongamos que quedan con 100.000 pesos disponibles para ustedes. Lo que hace el banco dice ya, si le quedan 100.000 pesos disponibles, entonces esta persona puede pagar hasta un 50% de ese valor. Por ende, la cuota que va a tener que pagar mensualmente son 50.000 pesos. Le estoy dando un ejemplo. Y de ahí de alguna manera hacen una evaluación de cuánto dinero les pueden prestar y por cuánto tiempo. Generalmente ningún préstamo puede ser mayor a 60 meses, ¿ya? Jamás un préstamo debe ser mayor a 60 meses. Y eso es importante que lo sepan. Si cada año tiene 12 meses, 60 meses son 5 años. ¿Ya? Ningún préstamo a nivel de crédito de consumo debe superar esa cantidad. 5 años. ¿Ya? Todas las instituciones lo tienen claro. Este análisis debe ser proyectado para los meses futuros, estimando aproximadamente cuánto deberían ser los riesgos o gastos. También usted puede ajustar sus gastos en forma realista y responsable para incrementar su dinero disponible para el pago del crédito. O sea, si ustedes consideran de que pueden en realidad prescindir de algunos gastos, si es que pueden hacerlo, háganlo para poder seguir pagando el préstamo como tal, ¿ya? También es importante cotizar en diferentes instituciones. Cada vez que una compra algo, ya sea desde un televisor hasta un kilo de manzanas en la feria, una persona cotiza en diferentes lugares para comprar. Así se aseguran de comprar en el lugar más conveniente. El crédito es exactamente lo mismo. Hay que buscar la mayor cantidad de bancos, cajas de compensación, cooperativas, casas comerciales, entre otras instituciones, para poder ver cuál es la más conveniente. Y existe una regla clave para poder hacer comparables las cotizaciones. Esta es cotizar en todos los lugares el mismo monto que quieren pedir y el mismo plazo de pago. Por ejemplo, ir a cada institución a indicar que quieren pedir prestado 500.000 pesos y los quieren pagar en 12 cuotas, o sea, en un año. Los parámetros para poder comparar y que podrá encontrar en cualquier cotización de crédito son los siguientes. El CAE, que es la carga anual equivalente. Este es un dato que se entrega de forma obligatoria por la institución financiera en cada cotización de un crédito. Este se expresa como un porcentaje, que es la tasa de interés final del crédito, que incluye finalmente todos los costos asociados al crédito, como los seguros, por ejemplo, y este porcentaje se compara directamente con el porcentaje de la cotización de otra institución y podremos saber cuál nos conviene. O sea, yo pido el CAE de un crédito al mismo monto y a la misma cantidad de cuotas y los voy comparando. El CAE más barato es el que me conviene, así de simple. La cuota. Otra forma de comparar es la cuota del crédito que se pagará mensualmente a la institución financiera. Entre menos cuota, más me conviene. Y segundo, el costo final del crédito, que es el valor final que terminaremos pagando por el crédito, o sea, es la suma de todas las cuotas que se pagarán. A mayor costo final de crédito, menos conveniente es. Así de sencillo. Por último está la capacidad de pago, que son los datos de capacidad de pago obtenidos en el punto 1, o sea, en el anterior, y con las cotizaciones de créditos obtenidos en el punto 2. Cuando hablo de punto 1, hablo de sus flujos de ingreso, y cuando hablo de punto 2, cotizar en diferentes instituciones, ¿ya? Entonces, aquí lo que tienen que ver es, vea si lo que tiene que pagar como cuota le alcanza con el dinero disponible que posee. Si le alcanza, indica que puede tomar el crédito y está endeudándose responsablemente. Si no es así, indica que debe pedir o menos dinero o esperar a tener un mayor ingreso para poder hacer frente al crédito. Jamás pedir un crédito si no se te tiene el dinero para pagarlo. Por último, vamos a realizar esta actividad que se llama ¿es capaz de pagar mes a mes un crédito? Para ello ustedes van a calcular su capacidad de pago a nivel personal, familiar o de negocio. Algunos temas ya fueron revisados en la clase anterior, por lo cual pueden tomar esos datos para realizar esta actividad. Verificar los ingresos, los gastos y lo disponible para el pago de crédito. ¿Cuáles son sus ingresos?
cuáles son sus gastos y la diferencia entre ambos. Y en base a eso ustedes pueden determinar más o menos si pueden o no pagar un crédito. Hagamos esta actividad y después seguimos.